días, mi nombre es Laura Camila Gómez Trujillo. Hoy vamos a explicar junto con mi compañera Vanessa Gualteros qué es el escepticismo. Entonces, el escepticismo es una forma de pensamiento que provee a las personas de indiferencia sobre conceptos universales que han sido postulados por los científicos, ¿cierto? Y que previamente han sido aceptados, ya que consideran que cualquier postulado carece de objetividad necesaria para considerarse válido. Ellos dicen que porque provienen de simples ideas o pensamientos, más no de un estudio riguroso. ¿Qué es una persona escéptica? Una persona escéptica es una persona que duda generalmente de cualquier cosa que ha sido aceptada como verdadera. Un ejemplo es el representante Pirrón de Elis, que ese personaje nació en el año 360 a.C. y murió en el año 270 a.C. Él nació al noroeste del Peloponeso griego, provenía de una familia muy humilde, ¿cierto? Y como provenía de una familia muy humilde, se especula que todo lo que sabía, que todo lo que había aprendido, lo había aprendido gracias a los viajes que había realizado con Alejandro Magno, a todas las expediciones que había realizado con él. Este personaje fue el que motivó a muchos de sus seguidores para generar esta corriente filosófica, ¿cierto? Por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, en Encídemo, formó la escuela del pirronismo. Bueno, volviendo al tema, ¿cuál es la característica de esto? La característica es que se basaba negaba la posibilidad de encontrar una objetividad necesaria sobre la realidad, un significado objetivo sobre la realidad. Entonces, para esto nos proponían el apoje, que era la indiferencia, nos proponían suspender el juicio y entonces ellos nos proponían el apoje, ¿cierto? Suspender el juicio y la prosecución, la investigación como actitud más sabia frente al problema del conocimiento. Porque en pocas palabras lo que nos querían decir era que no opináramos ni juzgáramos nada. Porque si yo opino y juzgo algo, doy como verdadero ese hecho. Y como, según el escepticismo, no existe, la verdad del mundo no se puede alcanzar ni por los sentidos, ni por las experiencias. Entonces, como Pirrón de Elis decía que para él el mundo era solo apariencia. Por tal razón, ni los sentidos ni las opiniones son verdaderas o falsas, ya que no... Entonces, para Pirrón de Elis el mundo era solamente apariencia, ¿cierto? Entonces, por tal razón, ni las opiniones ni los sentidos son verdaderas y falsas, ya que nada puede ser conocido con certeza. Y como nada puede ser conocido con certeza, entonces él le propone al hombre que actúe por lo más probable, que se incline a lo más probable, ¿cierto? Entonces él nos decía que esto nos conducía a la paz del alma, que al yo no afirmar algo no me ponía en discusión con nadie, y de tal manera no me había obligado a defender mis opiniones. Por tal motivo la verdad no existía. También nos dice, resulta que un personaje llamado Sexto Empírico, él decía que el escepticismo era un estado de reposo mental, en el que ni juzgamos ni negamos nada, ni aceptamos ni negamos nada. Él decía que alcanzar ese estado de reposo mental era el paso para alcanzar la felicidad, y para el escepticismo la felicidad era apatía, era afasia y era imperturbabilidad. La apatía, según esto, es tratar de no mezclar las emociones, no dejar que las emociones influyan en nuestra manera de ver el mundo. La afasia es no juzgar ni negar, ni opinar nada. Y la imperturbabilidad es el estado de paz y de reposo del alma que se llega después de haber cumplido todo esto y que culmina con la felicidad. ¿Cómo empiezo? Les voy a explicar sobre los periodos del escepticismo. Ahora vamos a hablar sobre los periodos del escepticismo. Ahora vamos a hablar sobre los periodos del escepticismo, los cuales son tres. Primero, que es el pirronismo, que fue, como ya lo había mencionado antes, el que se fundó en el siglo I después de Cristo por Encídemo. El segundo es el pirronismo académico. Este pirronismo académico se denominó así o se nombró así porque los integrantes de esta escuela eran también estudiantes de la Academia de Platón. Y el tercer periodo del escepticismo es la recopilación de los dos anteriores, ¿cierto? Que fue cuando estuvo involucrado Sexto Empírico
con otros filósofos ayudando a que, como la Edad Media escolástica había pasado y había sido muy drástica para el escepticismo, pues se quemaron muchos libros, muchos escritos. Y entonces era la recopilación de todo esto, ¿cierto? Resulta que el escepticismo dice que es imposible encontrar la verdad por 6 factores. Primero, porque las cosas que se nos muestran no se nos